A ver, si nos preguntamos qué es un niño, la respuesta parece muy simple, ¿no? Pero ¿qué pasaría si les dijera que la idea de la infancia, esa etapa que vemos como algo súper especial y que hay que proteger, es en realidad bastante nueva? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en la historia, una historia compleja y a veces un poco oscura de cómo se llegó a inventar este concepto. Para empezar este recorrido, tenemos que viajar a un año muy específico, 1445. Y ojo, no es un año que recordemos por grandes batallas o descubrimientos épicos. No, fue el año en que una realidad muy cruda, forzó a la sociedad a mirarse al espejo y enfrentar la relación tan complicada que tenía con los niños. Sí, así como se oye. En ese año se fundó el primer hospicio en Florencia, el famosísimo Ospedale degli Innocenti. Pero cuidado, esto no nació de un plan de caridad súper bien pensado, para nada. Fue una respuesta desesperada a una crisis tremenda, el abandono masivo de niños. Y esto no era algo que pasaba solo en Florencia, ¿eh? Era el síntoma de un problema mucho más grande, de cómo se percibía a los niños en casi toda la Edad Media. Ok, para entender de verdad la magnitud de esta situación, hay que recurrir al historiador de Mauss. Él le puso un nombre a este periodo. Un nombre que es, bueno, bastante fuerte e inquietante. De Moss la llamó la fase de abandono. Según él, en esa época, hasta el siglo XIII, la idea de una infancia valiosa que hay que cuidar y proteger, simple y sencillamente no existía. O sea, ese lazo emocional tan fuerte que hoy damos por sentado entre padres e hijos, parece que no era la norma. Y claro, esto llevaba a situaciones que hoy nos parecerían de verdad una locura. Pero bueno, como siempre pasa en la historia, las cosas no se quedan quietas. El tiempo avanza, la Edad Media empieza a quedar atrás y con la llegada del Renacimiento, empieza a surgir una idea totalmente nueva y mucho más compleja sobre los niños. De Mauss, de hecho, nos dibuja esta evolución en varias fases. Como se ve en la línea de tiempo, después de esa terrible fase de abandono, se entra en un periodo larguísimo, del siglo XIV al XVII, que él llama la fase de ambivalencia. Y es una etapa llena de contradicciones. Y la metáfora que define esta nueva época es la del niño como cera blanda. Pensemos un segundo en esa imagen, porque lo más interesante es que tiene como un doble filo, una dualidad muy marcada. Por un lado, si algo es cera blanda, significa que se le puede dar forma, que se le puede moldear para bien, o sea que vale la pena educarlo. Pero por el otro lado, también quiere decir que es súper frágil y fácil de corromper. Y ahí está la ambivalencia de la que hablaba de Mauss, ver al niño como algo puro y a la vez como algo que se puede echar a perder muy fácil. Bueno, y todo esto no pasó en el aire, claro. Vamos a ver un poco los cambios bien concretos materiales que ocurrieron durante el Renacimiento y que básicamente prepararon el terreno para que estas nuevas ideas sobre la familia y la infancia pudieran florecer. A ver, ¿qué cambió exactamente? Pues un montón de cosas a la vez. Para empezar, las casas se volvieron más grandes, más privadas, y eso creó un espacio para la intimidad familiar que antes simplemente no había. En las ciudades, la idea de la familia nuclear, o sea, papás e hijos, empezó a ganarle terreno a los grandes clanes familiares. El foco se puso ahí. Y no solo eso, empezaron a aparecer los primeros libros con consejos sobre cómo criar a los hijos. Incluso, las madres tenían más opciones como decidir si amamantar ellas mismas o usar una nodriza. Todo este combo de cambios físicos y sociales fue el caldo de cultivo perfecto para una nueva concepción de la infancia. Y claro, como era de esperarse, todo este nuevo interés por los niños provocó un debate, pero un debate tremendo entre los grandes pensadores de la época. La pregunta del millón era, ok, si el niño es cera blanda, ¿quién tiene la responsabilidad de moldear esa cera? Y, más importante todavía, ¿cómo hay que hacerlo? El debate, la verdad, se partió en dos. Por un lado teníamos a los humanistas, como Erasmo de Rotterdam, que decían, no, el niño nace bueno, inocente y es la sociedad la que lo corrompe. Y en la otra esquina estaban los reformadores religiosos, con una visión totalmente opuesta. Para nada. El niño nace con una tendencia al mal por el pecado original y hay que controlarlo con una educación súper estricta. En el fondo, la pregunta era esa. ¿El alma de un niño es un lienzo en blanco o ya viene con una mancha de fábrica? Y justo en medio de estos dos polos,
Encontramos a personajes fascinantes, como el humanista español Juan Luis Vives. Él es, quizás, el mejor ejemplo de esa ambivalencia de la que hablábamos, porque por un lado escribió cosas de una ternura increíble sobre el lazo entre padres e hijos, y al mismo tiempo defendía una disciplina durísima. Escuchen nada más esta frase. Es bellísima. Está describiendo cómo el carácter y el amor de la madre pasan al hijo a través de algo tan íntimo como la lactancia. Es una idea del apego que suena súper moderna, ¿no? Pero agárrense porque el mismo Vives, el que escribió esa belleza, también escribió esto otro, que el niño es carne de pecado, inclinado al mal, y que no tiene enmienda sino con azotes, o sea, con golpes. Es la contradicción en su estado más puro. El mismo niño que merece el amor más tierno necesita el castigo más duro. ¡Increíble! Ok, hasta ahora el cuento parece ser el de un progreso lento, a veces hasta brutal, para llegar a la idea de infancia que tenemos hoy. Pero, ¿y si esta no es toda la historia? ¿Será que nos estamos perdiendo una parte importante del rompecabezas? Esa es la pregunta que se hizo otra historiadora, Linda Pollock, y ella decidió cuestionar toda esta narrativa, pero lo hizo de una forma muy, muy inteligente. En vez de leer lo que los moralistas y los teólogos decían que la gente tenía que hacer, se puso a leer lo que la gente de a pie escribía en sus diarios personales. Y este cambio de fuente es clave. Dejamos los libros de reglas y nos metemos en la intimidad de las personas, en sus diarios, en sus autobiografías, a partir del siglo XVI. Y lo que Pollock encontró ahí, bueno, pinta un cuadro completamente diferente. Y, la verdad, mucho más parecido a lo que conocemos. Los resultados son realmente fascinantes. Pollock descubrió que en esos diarios los padres sí hablaban de la niñez como una etapa diferente, no los veían como adultos chiquitos, escribían con un cariño enorme sobre sus hijos. Se nota que había lazos afectivos muy, muy fuertes. Entendían perfectamente que eran seres que estaban creciendo y que necesitaban apoyo. Y el tema de la alta mortalidad infantil, lejos de volverlos fríos, les generaba una angustia y un miedo terribles. La conclusión de Pollock es radical. El amor de los padres no se inventó en la modernidad. Siempre estuvo ahí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la razón? ¿De Mauss, con su visión más sombría, o Pollock con esta mirada más cálida? Pues como suele pasar, quizá la verdad no está en un extremo o en el otro. Es muy posible que la idea de infancia no se desarrollara igual para todos. Seguramente la vida de un niño en el campo, que era visto más que nada como fuerza de trabajo, era muy distinta a la de un niño en la ciudad, hijo de burgueses, que ya era visto como un proyecto educativo. Ambas realidades pudieron coexistir. Pero lo que sí es innegable, y es quizá el gran legado de esta época, es que por primera vez en la historia, el niño se convirtió en el centro de atención. Se volvió un tema de debate, de estudio. Toda nuestra obsesión actual con la crianza, con la psicología infantil, con los métodos educativos, bueno, todo eso tiene su origen en este debate tan complejo que empezó hace cientos de años. Al final, este viaje por la historia nos deja una cosa bien clara. La infancia no es un concepto natural y fijo. Es una idea que construimos como sociedad y que cambia con el tiempo. Y eso, inevitablemente, nos lleva a una última pregunta, una para reflexionar. Si nuestra idea de la infancia se construyó a lo largo de los siglos, en este mundo de hoy, con pantallas, con cambios tan rápidos, ¿qué forma le estamos dando nosotros a esa cera blanda?